Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Oscar Alejandro Loba Muñoz. Hago parte de la maestría en Patología de la Construcción y voy a presentar mi segunda actividad de la materia. Para esto realicé la investigación de un artículo de la revista Composite Structures, publicado en el Elsevier en Science Direct, que tiene por título Rehabilitación de juntas de vigas, columnas de hormigón armado dañadas por sismo con diferentes índices de corrosión mediante láminas de polímero reforzado con fibra de basalto. Como una breve introducción para este artículo, es necesario recalcar la importancia del concreto armado en las edificaciones y de cómo los factores que degradan esta composición de materiales afectan la seguridad y la estabilidad de las obras. Factores como la corrosión y los movimientos sísmicos son amenazas que pueden afectar nuestras edificaciones y nuestras estructuras. Por ende, la rehabilitación estructural con materiales compuestos ha surgido como una alternativa moderna y sostenible, entre ellos el polímero reforzado con fibra de basalto, o sus siglas BFRP, que destaca por su alta resistencia, por su relativo bajo costo, por su fácil aplicación y la durabilidad frente a la corrosión. Por estas investigaciones, con lo que analizamos en este video, buscan entender cómo el BFRP puede contribuir y recuperar la capacidad estructural y el desempeño sismo resistente de las uniones viga-columnas, que son uno de los puntos más críticos a la hora de un sismo o a la hora de resistir las cargas de una estructura. Los investigadores plantearon los siguientes objetivos. Objetivo general: evaluar el comportamiento sísmico de uniones viga-columna de concreto reforzado dañadas por sismo y afectadas por distintos niveles de corrosión para comparar el comportamiento de estas, rehabilitadas con polímero reforzado con fibra de basalto, con el fin de analizar la efectividad de este material como técnica de reparación sostenible. Y para esto plantearon unos objetivos específicos que se describen de la siguiente forma: analizar el efecto combinado del daño sísmico y la corrosión del acero en el desempeño estructural de las uniones viga-columna, evaluar experimentalmente la capacidad de carga, rigidez y ductilidad y disipación de energía de juntas rehabilitadas con láminas de BFRP de cargas cíclicas. Y finalmente comparar los resultados de las muestras corroídas, las muestras no corroídas y de referencia para determinar la eficiencia del refuerzo BFRP. Además, proponen modelos teóricos para estimar la resistencia al corte del núcleo del nudo, considerando simultáneamente la corrosión, el daño sísmico y el refuerzo BFRP. Para llevar a cabo este experimento, los investigadores realizaron la construcción de 5 muestras de laboratorio a escala real. El detalle constructivo se encuentra en la imagen número 4, que se caracteriza por ser la unión de una viga columna, que es lo que normalmente denominamos como un nudo. En la tabla número 1 se encuentran las especificaciones técnicas a detalle de cada una de estas. Son iguales todas. Sin embargo, les voy a dar un breve resumen. El concreto utilizado fue 31 megapascales a la compresión y un módulo de elasticidad de 3.24 por 10⁴ megapascales. La relación agua-cemento fue de 0.48 y se implementaron materiales novedosos, o digamos ya muy utilizados en la actualidad, como la ceniza volante y la escoria de basalto molido. Para las vigas decimos que tienen un refuerzo estructural, como se encuentra en la imagen, de 6 varillas longitudinales de diámetro de 14 milímetros confinadas por estribos lisos, mientras que las columnas tienen un total de 8 varillas longitudinales confinadas por estribos nervados, con un diámetro de 16 milímetros cada una de las varillas longitudinales. Estas muestras se dividieron de la siguiente manera. Se dejó una muestra BCO, es una muestra sin daño, es una muestra con la construcción mencionada anteriormente y sin modificaciones. Se hizo una muestra que no tiene daño a la corrosión, pero se le puso el material rehabilitante, que es el BFRP, y 3 muestras dañadas con corrosión. Estas muestras, la corrosión se puede ver en la tabla, que es 0%, 3% y 9%, es decir, una muestra con muy poca afectación de corrosión, y progresivamente se le hizo afectación de corrosión a las demás muestras. Con el fin de simular ese proceso de corrosión, en los especímenes mencionados anteriormente se realizó un proceso electroquímico con una solución de cloruro de sodio al 5% y unas corrientes directas continuas de 1.5 y 3 amperios durante varias semanas, logrando tasas de corrosión reales del 3% y del 9%. Sin embargo, si se preguntan cómo determinaron que estas tasas de corrosión eran reales, para esto se introdujeron en la piscina también test specimens, que son las varillas que se encuentran en la imagen.
Estas barras fueron limpiadas y se pesaron para determinar la pérdida de masa real, comprobando que el método efectivamente sí era representativo para determinar los ambientes que tienen este tipo de corrosión, como los ambientes marinos que generan este tipo de corrosión en las estructuras. En la imagen número 6 se puede apreciar el esquema de rehabilitación para los especímenes RBC1 y CSRBC1 al SRBC3. En esta imagen se muestran los esquemas de rehabilitación con las láminas de BFRP aplicadas a las uniones viga-columna. El objetivo de esta configuración fue confinar el núcleo del nudo estructural y reforzar las zonas críticas donde se concentra la mayor cantidad de esfuerzos. Las láminas BFRP se dispusieron en diferentes formas y direcciones. En las esquinas se aplicaron refuerzos tipo L, como se observa en la imagen, que ayudaron a confinar la intersección entre viga y columna a lo largo de los ejes de la viga y la columna. Se colocaron láminas de 250 y 300 milímetros de ancho, expandiéndose varios centímetros desde el nudo para garantizar una buena transferencia de esfuerzos. Además se añadieron tiras en forma de U alrededor de la viga, tanto continuas como espaciadas, para evitar el desprendimiento del concreto y mejorar la ductibilidad. Finalmente se incorporó un refuerzo en forma en X sobre las diagonales, como se puede observar en la imagen, las diagonales del nudo, que ayudó a resistir los esfuerzos cortantes generados por la carga sísmica. En conjunto, esta disposición permitió mejorar el confinamiento del concreto, reducir la aparición de grietas y aumentar la capacidad de disposición de la energía, que ya veremos a continuación. Ahora bien, para simular la respuesta sismo resistente de las uniones viga-columna de las diferentes muestras, se realizaron ensayos cuasi estáticos cíclico controlado por desplazamiento, es decir, las muestras no se sometieron a vibraciones reales, sino a movimientos alternados de tracción y compresión, que imitan el efecto de un sismo sobre una estructura real. El montaje se realizó en un marco de carga de gran capacidad, diseñado para resistir las fuerzas generadas durante el ensayo. Como se observa en la imagen número 7, las columnas se fijaron firmemente en su base mediante anclajes y placas de acero, mientras que las vigas se conectaron a un actuador hidráulico capaz de aplicar desplazamientos laterales controlados. Durante el ensayo, el actuador empujaba y jalaba el extremo de la viga siguiendo un patrón cíclico, aumentando progresivamente la amplitud de los desplazamientos para representar diferentes niveles de demanda sísmica. Al mismo tiempo, se utilizó un sistema de grúas y soportes para colocar y alinear las muestras dentro del marco de carga, garantizando su correcta posición y estabilidad antes de iniciar las pruebas, y de esta forma también asegurando que todas las cargas, es decir, todas las muestras tuvieron cargas iguales y así poder ser comparadas. Se registraron continuamente las curvas hiperestáticas, la rigidez y la energía disipada en los modos de falla, lo que permite evaluar la respuesta estructural antes y después de la rehabilitación con las láminas de BFRP. Una vez puestos a prueba las diferentes muestras, se obtuvieron los siguientes resultados. En las imágenes se encuentra un breve resumen. El espécimen de referencia falló de manera frágil, con agrietamiento diagonal y aplastamiento de concreto en la zona central del nudo, es decir, el espécimen que no tuvo uso de las láminas de reforzamiento. En cambio, los especímenes rehabilitados con BFRP mostraron un comportamiento mucho más dúctil, incluso los que habían sufrido corrosión. Las láminas de BFRP retrasaron la aparición de grietas y evitaron el desprendimiento prematuro del concreto y redujeron el pandeo de los estribos. Incluso las muestras corroídas observaron una mejora significativa en la integridad y la capacidad de disipar energía durante el ciclo de carga. Ahora bien, en las curvas dihistéricas se observa un comportamiento de cada una de las muestras. La primera muestra, la que no tiene ninguna rehabilitación, la BSO, mostró un desempeño simétrico con agrietamientos más severos en una de las vigas, lo que redujo su rigidez y disipación de energía. Sin embargo, la RBC1, la rehabilitada con BFRP pero sin corrosión, demostró que la capacidad de carga aumentó con respecto a la muestra anterior y el desplazamiento solo mejoró ligeramente. En las muestras afectadas por corrosión, se observaron que los bucles histéricos más estables y amplios, aunque con pinzamiento en el centro de las curvas, típico de muestras con daño previo. Aún así, tras la rehabilitación con BFRP, recuperaron su capacidad de carga y desplazamiento a niveles similares a la BCO, demostrando que el refuerzo fue efectivo incluso en muestras
que tuvieron acero corroído o presentaron corrosión. Por otro lado, las curvas de rigidez tuvieron el siguiente comportamiento. La muestra BCO presentó una curva asimétrica, mientras que las muestras rehabilitadas con BFRP mostraron respuestas más simétricas y estables, demostrando una mejoría en la rehabilitación con estas láminas de basalto. La muestra RBC1, que es la muestra que no tuvo corrosión y tuvo un refuerzo, mejoró en un 7.6% la capacidad de carga máxima, aunque solo fue en la fase de tracción, mientras que por otro lado las muestras que fueron afectadas por corrosión tuvieron variaciones menores. La primera aumentó su capacidad en 1.5%, la segunda, que es la que tiene una corrosión al 3%, disminuyó su capacidad en 0.7%, y la tercera disminuyó su capacidad en 4.8%, que es la que tiene 9% de corrosión. A pesar de esto, los desplazamientos últimos mejoraron, demostrando mayor ductibilidad, entre el 2% y el 15%, y la energía disipada aumentó hasta un 23%, evidenciando que las láminas de basalto permiten recuperar la rigidez, mejoran la ductibilidad y la capacidad de disipación, incluso en elementos afectados previamente por corrosión. Así que hablando expresamente de ductibilidad y degradación, la ductibilidad aumentó entre un 5.5 y un 6% en promedio, la rigidez incrementó un 20%, en la muestra de 9% de corrosión hubo una menor rigidez inicial, pero mejoró el desempeño global, y demostrando que la BFRP, las láminas de basalto, mejoran la deformabilidad y la estabilidad sísmica. Ahora bien, para dar respuesta a los objetivos específicos, con base en los resultados experimentales, los autores desarrollaron modelos teóricos para estimar la resistencia al corte del núcleo del nudo viga-columna. Estos modelos incorporaron tres variables: la pérdida de sección del acero debido a la corrosión, la degradación por daño sísmico tras las cargas cíclicas y el refuerzo adicional proporcionado por las láminas de BFRP. El modelo combina coeficientes de reducción por daño y corrosión con un término de aporte de BFRP, que representa el confinamiento y refuerzo adicional que esta materia genera en el nudo. Al comparar las predicciones teóricas con los resultados experimentales, se obtuvieron errores del 10%, lo que demuestra que la precisión y la validez del modelo para estimar el comportamiento de uniones rehabilitadas es medianamente útil y es acertado. Así que los investigadores concluyeron de la siguiente forma: las láminas de basalto son efectivas para rehabilitar uniones viga-columna dañadas por sismo y corrosión, mejoran la ductibilidad y la rigidez y la capacidad de disipar la energía, retrasan el agrietamiento, el desplazamiento del concreto y el pandeo de los estribos durante un sismo, permiten recuperar hasta un 90% la resistencia de un elemento no dañado. Además, las ecuaciones propuestas pueden aplicarse en el diseño o evaluación de estructuras similares rehabilitadas con compuestos de fibra. Finalmente, en cierre y relevancia, este trabajo tiene una gran relevancia práctica, especialmente para países sísmicos en estructuras envejecidas y afectadas por la corrosión. El uso de la lámina BFRP se presenta como una solución ligera, resistente a la corrosión y de rápida instalación, lo que convierte en una alternativa sostenible y de bajo impacto ambiental. Los investigadores aportaron una base experimental teórica sólida que respalda el uso de materiales compuestos en la rehabilitación sísmica de estructuras de concreto, estableciendo fundamentos para optimizar futuras técnicas de reparación. En cuanto a la bibliografía, decir que yo hice este estudio basándome en este ensayo realizado por investigadores asiáticos en el año 2022. El título lo mencioné al inicio, ahí pueden encontrar el URL de ScienceDirect, que es la base de datos de donde lo obtuve. Eso es todo, profe, espero se encuentre muy bien, muchas gracias por la atención prestada y que tenga un feliz resto de día.